Buenas noches. Vamos a empezar nuestra transmisión aquí en Multiverso de Sentidos, en este programita que tenemos en esta página de Facebook, donde abordamos desde muchas perspectivas, desde muchas visiones, un tema específico. Vamos a esperar entonces que nos conectemos. El tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con el niño interior, el famoso niño interior. Hemos escuchado ese tema muchas veces. Vamos a ver un poquito la perspectiva que les podamos dar a lo largo de este mes, todos los miércoles, sobre qué significa, qué expresa en mí, qué expresa en mis relaciones, en mi vincularidad, en mi cuerpo, el niño interior. Esperemos un ratito a que haya más conexión. Como les decía, entonces vamos a abordar esta perspectiva del niño interior. Quizá muchas veces ya lo hemos escuchado, ¿no? ¿Qué pasa si un niño me puebla, si un niño vive dentro de mí? O un niño vive dentro de mi pareja. O he vivido papás niños, papás pueriles. O mi relación con mi cuerpo es una relación infantil. Es una relación inmadura. Es una relación precipitada. O es una relación creativa. Vamos a ver un poquito lo que significa la multiplicidad de sentidos en función de los niños. Ahorita que podamos empezar ya. A lo largo de este mes entonces vamos a tener múltiples, cuatro formas de encarar la realidad del niño. ¿Okay? Con la que vamos a empezar ahora es la parte arquetípica. Los arquetipos, como decíamos, son moldes, estructuras universales, que de alguna manera en este molde o en esta estructura universal que tanto vive en el inconsciente colectivo, tanto vive en el inconsciente del grupo, de la comunidad, de la humanidad, como vive en mi psique individual. La figura del niño es uno de los arquetipos perennes, es uno de los arquetipos cuando hablamos de los dioses eternamente jóvenes. Nos estamos refiriendo un poquito a este arquetipo del niño interior. Vamos a ver un poquito la perspectiva con el que se abordó de manera, cómo está en los mitos. También vamos a abordar en las semanas que vienen un mito específico para poder entender esta figura del niño interior. Nuestra relación con lo infantil, nuestra relación con la energía del asombro, que tiene mucho de positivo, pero también cómo nos relacionamos con lo que no se compromete, por ejemplo, ¿no? Lo que es dependiente. Queriendo ser independiente termina siendo dependiente cuando tenemos un niño herido. Hemos titulado a estas ponencias El derecho del niño interior. Si bajo una perspectiva un poquito conocemos los derechos de los niños, ¿qué pasaría si también hubiera que enfocar y mirar esa parte infantil que está o herida, o está esperando un reconocimiento, o está esperando una acción, y que tiene que ver con nuevos comienzos, con la posibilidad de reinventarnos, pero quizás también la posibilidad de atorarnos, de vivir algún atore, vinculado con una experiencia regresiva que no nos deja dar el salto hacia una madurez, que puede tener que ver con este niño interior.
entonces comienzo, miren. Vamos a hablar un poquito les comentaba de esta figura arquetípica del niño. El nombre, digamos, con el que técnicamente se conoce este niño interior es puer aeternus. De la palabra puer viene pueril. Cuando decimos que algo es pueril, algo está adolescente, algo no termina de dar una transición. De ahí viene también puberto. Algo está puber. Entonces, el puer aeternus es una figura de niño adolescente, ¿no? De ser humano niño, hombre niño, mujer niña, que no termina de dar un salto hacia una concreción, una protección o hacia un orden, que se queda atorado, digamos, cuando está en desestructura, en aspectos un poco regresivos. Igual, un niño interior es como esa parte nuestra eternamente joven, una parte nuestra vitalizada, una parte nuestra esperanzada, una parte nuestra con asombro. Entonces, miren, vamos a empezar. Vamos a ver un referente que es un poquito distinto al que abordamos a veces cuando nos queremos reconocer, ¿no? Muchas veces queremos reconocernos como un yo único. Y como soy, pero no me entiendo. ¿Qué pasa conmigo? ¿No? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué siento que de pronto, si soy una persona con responsabilidades, actúo o tengo un acto inmaduro, ¿no? Y no entiendo qué pasa conmigo? Entonces, miren, esto parte de la psicología arquetipal, en el que quizás el consciente, el yo, está en el mundo de una sola realidad. Quiero entenderme como si yo fuera uno. Es monoteísta, como parte de la cultura nuestra única o hegemónica, ¿no? Pero el inconsciente, nuestro mundo profundo, ese mundo de nuestras fantasías, ese mundo de nuestros sueños, ese mundo de nuestras contradicciones, ese mundo del acceso a otras dimensiones. El inconsciente no es monoteísta, es politeísta. Hay muchos yos ahí. Puede haber un yo que no se parezca a este que estoy aquí, uno que sea más anciano, uno que sea más femenino, uno que tenga sombra, uno que sea más heroico, uno que tenga mi monstruo interior, ¿no? Entonces, en ese inconsciente es como si hubiera una multiplicidad, ¿no? Distinta a la que puedo encontrar en este mundo consciente en el que digo yo, y quiero entenderme monolíticamente. Para poder entender este mundo inconsciente tengo que entrar a que ese mundo es politeísta. En ese mundo hay muchos yos, hay muchos dioses, hay muchos arquetipos, ¿no? Y yo soy múltiple. Y necesito que esos arquetipos, esas partes mías, ¿no? Esas imágenes arquetípicas, esos personajes que también soy yo, ¿no? Para poder entenderme, mira, rompiendo un poquito querer entenderme como una estructura, un yo único, querer entenderme que soy muchos, pero necesito que esos muchos se miren, se reconozcan y muchas veces por momentos se valoren complementarios, ¿no? Entonces, porque esos yo aparecen en mis sueños, esos yo aparecen en mis fantasías, esos yo son parte de mí también. Entonces, miren, uno de esos personajes que tenemos adentro es el niño, nuestro puera eternus, ese es el nombre, como les decía, ¿no? Como el adolescente eterno. Es parte de mí, siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a tener esa energía. La cosa, vamos a ver, es que como todo arquetipo tiene tanto polaridad positiva como polaridad negativa, o como tiene una parte más estructurada o más funcional a la psique con los otros personajes, o ese niño puede estar herido, en regresión, en capricho, en desestructura o en desequilibrio. Entonces, miren, para entender un poquito este puera eternus, es decir, este niño eterno que todos tenemos, hay que ver que las figuras de los arquetipos primero parten de figuras sagradas, ¿no? Entonces, primero, o sea, si yo les pregunto cuáles son las imágenes de lo divino que tenemos, lo primero que puede venir a nosotros es quizás el dios barbado, un dios anciano, barbado, ¿no? O qué sé yo, o una figura femenina maternal como la Pachamama. Pero chicos, también la divinidad se ha expresado en fuerzas y en figuras infantiles. ¿O qué nos pasa en Navidad? No hablamos del niño Dios, no tenemos a las figuras de Jesús, ¿no? No es una época en la que nos entregamos o abrimos una perspectiva de sentir la divinidad o lo sagrado en un niño. Entonces, incluso en nuestros pueblos, cuando ya hay un sincretismo, hay las figuras de los niños. En Cusco, por ejemplo, hay una figura del niño Manuelito, le dicen, ¿no? Que son el niño con la espina en el dedo. Los niños santos, que de pronto las iglesias también tienen en México, en América Latina, ¿no? Figuras infantiles que incluso son santos. Miren, esa perspectiva de que la divinidad se presente como un niño está presente en todas las culturas. En el hinduismo está el famoso niño Krishna,
¿no? ¿Cómo es un niño? Travieso, en jolgorio, en juego, en diversión. Miren, qué interesante. ¿Qué pasa con nuestro gozo, nuestro juego, nuestra diversión? Es una primera pregunta con nuestro niño interior o con lo sagrado del niño. Cuentan también que en el imperio andino, en el imperio inca, cuando ya estamos en la fase inca, los incas primero eran una comunidad, eran un ayllu, no se habían convertido en el imperio que fueron luego. Pachacute, que era una figura histórica, se le aparece Huiracocha o Taita Inti, o el Sol, el Padre Sol. Los cronistas no terminan de ponerse de acuerdo en la figura de un niño. Qué interesante, porque a partir de Pachacute emerge ya la figura o la fuerza expansiva de crecimiento de los incas. Qué interesante, miren. Entonces, la figura de la divinidad también expresada como un niño. Y como eso, a la hora de relacionarnos con esa figura infantil de niño, mueve en la psique una característica distinta a que si la tratáramos como una madre, como un anciano, como una figura impersonal, ¿no? Entonces partimos un poquito de eso. Entonces, ¿qué tienen estas figuras infantiles, ¿no? El niño Dionisio, el niño Eros también, la figura de Cupido, chicos, ¿se acuerdan la figura de Cupido, que es este niñito que tiene la flecha, ¿no? Es una figura de un Eros niño, de capacidad de ver también que las relaciones o las vincularidades tienen un tono juguetón, hasta imprevisible, ¿no? Caprichoso por momentos, impredecible, ¿no? Un cierto caos, ¿no? Que es lo que marca, o que son en su parte un juego. Entonces, miren, chicos, esta figura que podemos ver también en la divinidad, es decir, también está en los dioses, como la parte niña, ¿no? O sea, es decir, yo no solo veo un dios como un dios fuerte, un dios guerrero, un dios protector, un dios anciano, sino también como un dios niño, ¿no? Es una de las personalidades, ¿no? De la divinidad. También es una parte de las personalidades de nosotros. También tenemos un niño ahí. Bien, vamos a ver si ese niño, cómo está ese niño primero. Entonces, el niño interior, si podemos ver, ¿no? Podría estar condicionando, o sea, en lugar de verlo como un personaje más, ¿no? Y enfocarlo y vamos a ver un poquito de eso, hacer un diagnóstico de cómo está este niño en nosotros, podría estar tomando el centro de la psique. Imagínense de pronto, y son esas figuras de niños adultos que tenemos, ¿no? Que de pronto primero nos fascinan, ¿no? No hemos dicho alguna vez a algún amigo, eres un niño, y es porque es divertido, tiene sentido del humor, se le ocurren ideas innovadoras, o es un romántico, un idealista, ¿no? Pero luego la parte en el que ya hay un tiempo en el que, pero ser demasiado idealista o demasiado romántico hace que no te comprometas, que estés volando y no pongas pie en tierra. Entonces, mire, podría ser un momento en el que la figura de un niño interior posea la psique. En lugar de ser un personaje maravilloso más, sea la parte nuestra psíquica que esté dirigiendo nuestra vida, o que atraigamos parejas niños, o que hayamos tenido papás en América Latina. Tenemos estos papás que abandonan, que de pronto se van a la intoxicación. Miren, había un niño Dionisio que tenía que ver con el vino, que tenía que ver con el jolgorio, que tenía que ver con el éxtasis, que tenía que ver con la intoxicación, ¿no? Padres que quizás se entregaron al alcohol, que no cumplieron su responsabilidad o su deber. Podemos haber tenido padres pueriles, puereternos, ¿no? Nuestra salud, cómo somos también con el cuerpo, ¿no? Nuestra prosperidad, queremos un nuevo proyecto y puede nacer, o se queda eternamente niño, se queda en proyecto. Tenía las grandes ideas, pude haber llegado a veces se bromea, no pude haber llegado con los rusos a ser astronauta, pero me quedé aquí en esta realidad. ¿Qué pasó en ese intercambio, en esa relación entre la fantasía y la concreción? Entonces, miren, una personalidad, el niño interior, cuando alguien tiene una personalidad puer, es decir, una persona de puera eternos, un niño interior, es una persona, primero, miren, cuando está en equilibrio y es maravillosa, es una persona encantadora. Cuando tenemos un niño no nos encantamos, no decimos, wow, qué bonito, ¿no? Como nos encanta, sonríe y nos transmite una sonrisa contagiosa, ¿no? Yo tenía un amigo muy vivo que le pedía prestado a su sobrinito bebito en cuna a su hermano mayor y salía luego al parque y las chicas decían, ¡ay, qué lindo, qué figura con el niño!, ¿no? Es una parte bien media pícara de enfocar la atracción que tenemos frente a lo infantil. Entonces, primero, la personalidad, una personalidad que tiene una parte poder, es una parte encantadora, afectuosa, creativa, siempre en pos de sus sueños, ¿no? Miren qué interesante, ¿eh? Si tenemos un niño interior y lo podemos traer con nosotros mismos, ¿no? Porque también está en la divinidad, porque también está en la cultura, lo traemos con nosotros mismos, desarrollamos un encanto.
un carisma especial, una parte idealista, romántica. Qué bonito es encontrar un romanticismo en alguien. Es alguien que crea en principios, en ideales, en seducción, en reinventar la vida, ¿no? Entonces, un puer en equilibrio está lleno de vida. Es vitalizante. Uno encuentra, wow, hasta uno lo encuentra, oye, eres un comeaños. No pareces tu edad, ¿no? Entonces, cuando estamos pues, con esas personas que tienen como esa energía pueril, digamos, estamos ante una persona atractiva. Son personas que están anhelando la independencia y la libertad, es decir, opuestos a las fronteras y los límites. ¿Qué pasa con un niño? Es que papá, ahí por ahí, no toques el cordón, no vayas a meter los dedos en el enchufe, ¿no? Y está reconociendo su libertad, está reconociendo su exploración. Un puera eternus, el niño interior, es una parte exploradora, ¿no? El tema es que luego, si no está en equilibrio con otros factores, puede tomar por intolerable cualquier restricción. Es decir, puede convertirse en enemigo de cualquier límite. Miren qué interesante. Pero entonces primero vamos a ver. El niño eterno entonces tiene que ver con el valor de la novedad. Cuando tenemos esta seducción maravillosa por la novedad, por lo distinto, por la fascinación, estamos en un niño, en un puer sano, muy necesario para reinventarnos, muy necesario para no deprimirnos, porque cuando nos deprimimos, chicos, es cuando no le encontramos sentido a la vida, todo es opaco, todo es penumbra, ¿no? Hay allí, rescatar a un niño interior es wow, abrir la boca, wow, chicos. Una de mis maestras, María Paza, es una maestra quero, ¿no? Tiene más de 90 y tantos años. Cuando salíamos y teníamos la oportunidad de viajar con ella que podía haber dicho, lo he visto todo. Es un alto misayo, que es alguien que en esta tradición podría abrir experiencias, incluso con dimensiones que no podemos definir racionalmente. Y ella miraba las montañas y los bosques y siempre estaba con la boquita, ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! ¡Qué fascinante! Sumac era la palabra, precioso, la palabra en quechua, sumac. ¡Qué hermoso! Miren, qué interesante. Había una niña interior ahí, ¿no? En esta parte equilibrada, en esta parte maravillosa. Entonces, es el valor de la novedad, del asombro, de la esperanza en el futuro. Un puer sano es una parte espontánea de por sí, ¿no? No les pasa esa parte en ustedes mismos o en las personas que lo fascinan, que no hay una artificialidad. Uno siente que hay como una espontaneidad, una autenticidad, ¿no? Una fase puer en nosotros, con este personaje interno, en nuestra vida, en nuestras vincularidades, en nuestras relaciones, una parte que se siente auténtica, se siente novedosa, se siente fascinante, se siente romántica, se siente idealista, se siente creativa, se siente afectuosa, se siente encantadora. Es muy interesante, chicos, por ejemplo, María Sabina, la famosa maestra de los hongos, le decía a los hongos los niños santos. Miren, qué interesante. O sea, cuando uno tenía una experiencia de hongos, tenía una experiencia de puera eternus en equilibrio. ¿Por qué? Porque estos niños te abrían otra dimensión y te abrían al juego. Las figuras de duendes, por ejemplo, o las figuras, sí, de gente pequeña en los mitos, alude a este puer, alude a este juego, a este perderse para encontrarse, ¿no? Y qué interesante, porque ahora, con el renacimiento psicodélico, con la exploración, felizmente que están cayendo las barreras contra nuestros enteógenos, con nuestras plantas sagradas, contra los honguitos, por ejemplo, se ha descubierto que los hongos nos provocan una neurogénesis. Hasta antes, miren, se pensaba que ya uno cumplía cierta edad, miren qué interesante, cuando uno estaba joven, podía generar nuevas neuronas, ¿no? El sistema nervioso podía... Y luego se decía que ya no, que se acabó, hasta cierta edad ya no, ¿eh? Se acabó la juventud, ya no. Qué interesante que con las experiencias de los niños santos, de los hongos, de las plantas, ahora ya están descubriendo con experimentos que generan neurogénesis, es decir, que el sistema nervioso crea nuevas neuronas y nuevas conexiones, es decir, es una fase que sigue teniendo, miren, hasta en una parte científica, una parte chamánica, el arquetipo de lo que es capaz de tener una nueva juventud, de volver a reinventarse, de volver a crear. Por eso es una parte creativa. Entonces, miren, hasta aquí tenemos esa parte como positiva, si tenemos una fase. Vivimos relaciones puer, relaciones en que cuando nos enamoramos estamos en una fase puer. Estamos románticos, idealistas, wow, todo nos fascina de esa pareja, todo, ¿no? Ahí no hay rutina, ¿no? Reinventamos las cosas, decimos las palabras por primera vez, ¿no? No hemos caído todavía en esa fase de rutina, somos más espontáneos, hay más risas, hay un eros de vida, hay un cupido. Qué bonito esa fase, ¿no? Esas fases no es que las abandonemos, nos acompañan, porque la vida es un continuo nacer, morir y renacer, ¿no? Entonces, qué interesante tener esta parte de un puer. Pero miren, cuando el puer, esa fase puer, tanto en las relaciones, en la cultura, con lo sagrado y en nosotros mismos, se desequilibra, tenemos el lado, digamos,
negativo en sombra del puer. Entonces, miren, ¿a qué más le tiene miedo un puer? ¿No? Estar ante una situación que lo atrape y de la que no pueda escapar. Vimos que era el libre, el fascinado, el que busca la aventura, ¿no? Entonces, sentir que algo lo atrapa y que no puede escapar es el máximo miedo que provoca la huida del puer. Entonces, ¿no les ha pasado en relaciones en las que tienen que formalizar, ¿no? ¿Cuándo me va a decir para estar? ¿Cuándo vamos a dar el siguiente paso? Y no, espérate, ¿no? Libre, ¿ves? El miedo al compromiso, ¿no? Si les ha pasado con experiencias paternas, familiares, con sus parejas, ¿no? Con el trabajo también. También puede haber un miedo al compromiso con el trabajo. Es algo que ahorita vamos a ver un poquito cómo el trabajo es el gran reto del puer. Entonces estamos ante un puer en miedo, en desestructura. No hay forma de equilibrar. Se escapa, se va, sabotea la relación, ¿no? Porque hay una fase que no ha superado la fase infantil. ¿Ves? Esta fase se quedó en la fascinación, no llegó a la fase de concreción. Entonces el lado negativo de un puer primero tiene que ver con eso, con un hombre niño o una mujer niña que se niega a dar un paso de concreción, es decir, que deja de estar volando para poner pies en la tierra. No puede poner los pies en la tierra. Un puer por excelencia es El Principito. ¿Quién lo escribió? Saint-Exupéry, que era un aviador, ¿no? Eso lo analiza mucho María-Louise von Franz, que era una discípula de Carl Jung, en un libro que se llama precisamente El Puer Aeternus, ¿no? Cómo Saint-Exupéry expresaba al puer. Era alguien que vivía volando, ¿eh? Que vivía en este romanticismo tremendo, que le costaba aterrizar, ¿no? María-Louise von Franz, de acuerdo, ponía datos, ¿no? Ella vivió como la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y decía, por ejemplo, en el ejército, a los 30 años ya no quieren volar, ya no quieren haber, ¿no? Los militares no quieren volar, decía, hay una crisis, ¿por qué de los 30 nadie quiere volar, ¿no? Y ella decía, mira, puede ser una fase sana, quieren aterrizar. A lo mejor luego sigo una fase para aterrizar. Cuando me quedo en seguir volando más allá, cuando no pongo los pies en la tierra, estoy en una fase puer. Entonces, en este ser humano niño, ¿no? En fase negativa, se rehúsa a madurar, se rehúsa a afrontar los retos de la vida, ¿no? Porque es alguien que de pronto no tiene fuerza de voluntad para equilibrar, porque vive en una fantasía. Mira, ya vimos que tiene cosas maravillosas, espontaneidad, creatividad, encanto natural, pero en ese encanto no llega a la fase de madurez en el que hay que tener raíces, ¿no? Entonces un puer eternus, por ejemplo, ante las dificultades de la vida, se pone impaciente, ¿no? La fase, llega un momento en la vida nuestra, en que todos la tenemos, en que el trabajo, la vida, las relaciones son una chamba, son un trabajo en el que hay que perseverar. Si algo no va bien en la relación, pues busco ayuda, voy a terapia, sigo conversando, ¿eh? Una fase puer es una fase en la que dice, me voy, no soporto, me pongo impaciente, no puedo tener disciplina o no puedo tener fuerza de voluntad, ¿no? Hay como una especie de pavor a los grandes esfuerzos, ¿no? A lo que requiere ya, pues, comerse una rutina, ¿no? En el que la vida también tiene ese lado, ¿no? Por eso había también generaciones puer. Estas generaciones en que de pronto no te puedes quedar en el trabajo, te vas, ya no me gustó, me voy, vivo eternamente flotando, gran enamorado de mi creatividad. Pero mira, ¿qué pasa con eso? Luego viven en la casa de los padres. No se pueden separar de la casa de los padres, ¿no? No pueden dar la transición. Son fases puers, ¿no? Entonces, pavor a los límites, pavor al compromiso, pánico al compromiso. No hay una fuerza en el que pueda uno estabilizar la voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque está en pelea con lo aburrido. Es un puer como un niño, un adolescente, quiere sensaciones nuevas, quiere ir. Quedarse le cuesta, porque quedarse implica madurar, implica aterrizar. Entonces lo aburrido versus la fuerza de voluntad, ¿no? No soporta lo tedioso, lo rutinario, añora o tiene la fantasía, wow, de que lo van a descubrir, de que va a venir Hollywood, de que va a venir el gran trabajo, iba a decir, de que va a venir el gran editor, de que va a venir lo va a descubrir, ¿no? Y eso va a ser como sin esfuerzo, como si, entrara a esa fase mágica, va a escribir el gran libro sin amanecerse, sin que le cueste la fuerza de voluntad, sin saber que hay errores en la vida que van a costar, que uno aprende de sus errores, sin ver esas fases nuestras que nos han pasado a todos, en el que de verdad sí entramos en una rutina y nos cuesta y desarrollamos perseverancia, constancia. Eso le cuesta al puer, ¿no? No lo puede, se va, vuela, abandona, con cualquier excusa, ¿no? Y rompe porque no se puede quedar. Añora que eso sea fácil,
¿no? Entonces, miren, ya vemos lo tercero, que es implicar que no puede soportar aprender del error, la dureza de la vida, la persistencia, le resulta intolerable a esta parte, ¿no? Por eso luego, miren, se acuñó un poquito hablar del síndrome de Peter Pan, ¿no? Todos recordamos el personaje de Peter Pan, que sería una especie de puer, ¿no? En el que estas personas se quedan como continuamente insatisfechas, ¿ves? ¿No? O sea, son el eterno insatisfecho es un puer, ¿no? Pues no puede hallar también lo rico en la rutina, ¿no? Se queda preso de sus grandes sueños. Son personas que, wow, es el escritor sin libro, ¿no? O el artista sin obra, ¿no? Wow, ¿no? Está esperando el gran sueño, ¿no? Viven el momento específicamente, ¿no? Aquí, y luego no pueden asumir responsabilidades más allá. Son Peter Panes. Entonces viven aferrados al mito de la eterna juventud. Jung decía que ese mito de eterna juventud, ¿ves? Son personas que ya, pues, ¿no? Tiene 45 y está en la discoteca bailando con veinteañeros, ¿no? Sin compromiso. También tiene cierta ingenuidad. Okay. Es decir, ¿no? Por eso luego un puer se topa con gente que lo engañan o lo estafan, ¿no? Que lo traicionan, es porque está atado a cierta ingenuidad. Cierta inocencia es muy necesaria, porque si me voy a reinventar, chicos, y eso es lo bonito del puer, necesito una inocencia. Inocencia es la capacidad de renacer sin hacer daño, ¿no? Una ingenuidad aquí, pero si ya esa fase se atora, esta ingenuidad luego es perniciosa y me atrae por polaridad a quien engaña al ingenuo. Entonces pensemos un poquito, cuando hemos sido pueres, o cuando la pareja ha sido puer, o cuando los papás han sido puer, o cuando la familia tiene una experiencia puer, o la sociedad, ¿no? Nosotros cuando elegimos políticos como encantados del político, wow, él sí, ¿no? De izquierda o de derecha, ¿no? Wow, sí, ¿no? Y de pronto no somos ingenuos y no nos vuelven a estafar. ¿En qué fase luego, como votantes, seguimos siendo pueres? Es una gran pregunta también a nivel social. Somos Peter Panes, vivimos arriba en la fantasía, sin poder aterrizar, sin poder exigir, sin poder participar, sin saber que también somos responsables de la sociedad. No solo somos personas que votan cada 5 o 6 años y luego se desentienden de su responsabilidad. A lo mejor somos Peter Pan también ahí. Entonces, miren, hemos visto un poquito las partes positivas o negativas que tiene el arquetipo. Pensemos un poquito, ¿no? En esto, cuando hay un puer sano en nosotros, muy necesario. Si queremos reinventarnos, chicos, un nuevo proyecto, una nueva relación, un restablecimiento del estado de salud, necesito un puer sano. ¿Cuánto luego experimento en mi vida sentir niño viejo, o sea, niño hombre, niño mujer, ¿no? ¿Cuánto eso ha influido también en mi vida? Cuando no se ha tomado compromiso, cuando algo huido, yo he huido o han huido de mí, cuando algo se queda preso de lo impaciente, no da la transición a la fase de concreción, no da la transición a la fase de la raíz. Entonces, miren, eso es lo primero. Vamos a la sabiduría mítica. La sabiduría mítica dice, los andinos le llaman yananti, que la realidad se mueve entre opuestos que luego se reconocen complementarios. Entonces, la sabiduría mítica dice, vamos a ver, si tengo un puer, ¿ves? Puedo por momentos tener un puer sano, maravilloso, que me permite reinventarme, pero no estoy pudiendo el nuevo proyecto. No doy el paso hacia la prosperidad total. No doy el paso hacia tener una relación que sienta que genera fruto, ¿no? Vamos a ver, entonces dice, ¿cuál es el opuesto complementario del puer? Pensemos un poquito. ¿Cuál sería el que no se parece al puer? Primero, un anciano, ¿no? Es decir, lo contrario, o una anciana, ¿no? Si hablamos de un puer femenino, ¿no? Entonces, es lo contrario, ¿no? Está en otra fase de vida, está viendo una transición hacia lo que viene, ¿no? Entonces pensemos, miren, cada vez que hay un puer, necesitamos pensar en su opuesto complementario, en el anciano. Ahí, si este niño eterno lo denominábamos puera eternus, el anciano se denomina senex, de ahí viene senil, senectut, ¿no? El senex es la figura de el anciano sabio. Miren qué distinto, ¿no? Esta es la fase cuando estamos en ancianos sabios, alguien que ha vivido, que ha experimentado, ¿no? O sea, que lo ha vivido todo, que nada del humano le ha sido ajeno, que ha pecado, que ha tenido error, que lo han lastimado y él ha lastimado, ¿no? Que ha tenido mucho conocimiento vía la experiencia, que ha abierto momentos y que, wow, ante esas fases nuevas tiene la fuerza de la experiencia, ¿no? Porque aprendió disciplina, porque aprendió método,
porque ha podido ver con otros ojos, porque tiene cicatrices que le enseñan. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, Cenex y Puer, ¿no? Entonces pensemos un poquito ahorita en anciano sabio. ¿Qué figura de anciano nos ha atraído siempre? A ver, en películas, en canciones, en series, en dibujos animados, en mi familia, ese doctor de la familia, ese maestro en el colegio, en la universidad, que era un anciano que de pronto me fascinaba por sus conocimientos, ¿no? Porque necesitamos traer esa fuerza para equilibrar o sanar a nuestro puer, ¿no? Que ese puer pueda tener. Y esos chicos, esas figuras siempre están en los mitos. Y yo siempre pongo un poquito este ejemplo, ¿no? Les pregunto, Luke Skywalker, que es la figura del puer, para los que se acuerdan de Guerra de las Galaxias, de Star Wars, que es una figura de un puer. Era un jovencito que estaba en su pueblo, llega la llamada de la aventura y le dicen, oh, tienes una misión en el que está en juego el universo. No quiero ir, ¿no? Pero ¿quién aparece en esa fase? Aparece su maestro. ¿Quién era el maestro? Era el Cenex, el anciano sabio. Era el maestro Yoda. ¿Qué pasó con la figura? Es que se va a una selva ignota, ¿no? Y Yoda lo entrena. Y le cuesta disciplina. Miren, ¿qué es lo que más le cuesta a un puer? La disciplina. Es algo que cuesta muchísimo en esas fases en el que estás bullente de creatividad, en que desprendes fruto y fruto y fruto, pero la fase en el que tienes que tener una disciplina. Y lo pone de cabeza, y le enseña a ir, y Luke Skywalker se cae, ¿no? Y ahí está el maestro Yoda dándole esta lección. Otra más, que es una de las que más me gustan. Karate Kid, ¿no? Tenemos a Daniel San, chicos. Ahora que hay una nueva temporada que está muy bonita, que se las recomiendo. Y está el maestro Miyagi, ¿ves? Está el puer, el niño eterno, y está el Cenex, el maestro Miyagi. ¿Qué pasa con el maestro Miyagi? Igualito, lo mismo, ¿no? Él quiere aprender a pelear, ¿no? Vamos, dice Daniel San. Y va, ¿y qué es lo primero que lo lleva a hacer el maestro Miyagi? Encerar, pulir. ¿Cómo voy a...? Yo quiero, miren, como el otro, como la otra escuela, quiero aprender a pelear, como dice el puer, ¿no? Tengo la energía, tengo la vitalidad, ¿no? Y con la experiencia del anciano le dice, no, primero tienes que aprender a encerar y a pulir, ¿no? Luego, miren, comprendería la función de encerar y pulir, ¿no? La función de ataque y defensa, ¿no? Y como vimos, había una ingenuidad. Luego, en uno de los capítulos, ¿ves? El maestro de la otra, que era una figura de villano, lo seducía, ¿no? Le decía en las películas, vente, ¿no? Vente de aquí, ¿ves? Un ingenuo, ¿ves? Cuando no atraviesa la fase de puer, puede ser seducido por un engañador, por un estafador, porque tiene una ingenuidad, ¿no? No ha logrado una fase de transición. Entonces, qué interesante, miren, todo lo que nos expresa. Merlín y el rey Arturo, ¿no? El rey Arturo también era un puer, que atrajo a un anciano sabio. A los que les gusta el Señor de los Anillos, Frodo, la figura de un puer, pequeño, ¿no? Bullente, gracioso, ¿no? Que de pronto aparece este Gandalf, que es este anciano sabio. Para los de mi época, cuando era chiquito, había una serie que se llamaba Kung Fu, no sé si algunos lo recuerdan, donde estaba este maestro ciego Shaolin, ¿no? Y que le dice a David Carradine, pequeño saltamonte, ¿no? Mire, justo, ¿ves? Ahí está, entre el maestro Shaolin, el maestro ciego que puede ver la realidad de otras maneras, y el pequeño saltamonte, ¿no? Miren qué interesante, justo ahí. Justo en momentos de la vida necesito juntar esto. Entonces, lo primero es ver cómo está mi puer. Está bien, lo siento aquí, está atorado en mi relación. Atraigo pueres, mis padres fueron puers. Y luego ancianos sabios. ¿Qué figura compensó? ¿Qué figura vino como una figura sabia? Para las nuevas generaciones, por ejemplo, que es algo muy gracioso, pero cuando yo analizaba Goku a nivel arquetípico, está Goku y está el maestro Roshi. Ahí estaba. Y el maestro Roshi es el que le enseña el Kame Kameha, ¿no? Y le enseña a manejar el peso, cómo ser más ligero, cómo ser más fuerte, ¿no? Y las tortuninjas necesitaron a esta rata anciana que se llama Splinter para poder, miren, está en los dibujos animados, está en los mitos y está en la vida, chicos, ¿no? Entonces necesitamos pensar en esas figuras ancianas también sabias para poder sanar a nuestro puer. Porque juntos, decía James Hillman, responden una gran pregunta, que es la pregunta vital, una pregunta crucial en la vida. ¿Cómo admito la incertidumbre, el desorden y el desatino dentro de mi vida, dentro de las fronteras de mi vida, ¿no? Miren, si solo tuviera puer, el puer dice, no aguanto, me pongo impaciente, huyo, ¿no? O desorden, más desorden, me intoxico, me vuelvo un niño Dionisio en desequilibrio, ¿no? O me vuelvo creativo y muy bien, ¿no? Pero necesito luego ante esto, ¿ves? Tener una figura que diga, yo ya pasé,
Yo sé lo que es vivir incertidumbre. El anciano sabio. Yo sé lo que es vivir desorden. Mira, lo he vivido. Sé que ante una fase de desorden luego sigue una de orden. Pero si sé que... Y me tranquilizo porque sé que todo orden luego algo se llena y luego se vacía como la luna, ¿no? Entonces, a todos nos va a ocurrir. Nadie tiene la vida asegurada de plenitud. Que sigan fases en que nos enfermemos, en el que algo se separe. Y el anciano sabio dice, sí, porque lo he vivido muchas veces. Pero el anciano sabio no tiene la energía del joven para reempezar, tiene la sabiduría y la experiencia. Miren, imagínense juntos, el anciano que vive dentro de nosotros, ¿no? Porque está en los personajes que me fascinan, en los maestros que he tenido, que están dentro, me pueden ayudar a atravesar esto, la incertidumbre, el desorden en la vida, el desatino dentro de mis fronteras. ¿Okay? Eso lo dice María Luise Bonfrance, una de las fases que tienen que ver como diagnóstico de lo que le pasa al puer. ¿Por qué el puer se atasca? Porque tenemos un puer que se puede quedar en una inmadurez o en no dar el paso a una concreción o en una ausencia de compromiso, ¿no? Es decir, las partes más negativas del puer tienen que ver con un complejo materno, ¿no? Que el puer, ¿no? Tanto nosotros nos hace puer o la pareja o la expareja o los padres, ¿no? O la prosperidad han tenido una herida materna, es decir, una excesiva dependencia con mamá. No terminaron de salir del nido. Ese nido o tuvieron una madre seductora, metafóricamente, ¿no? Ese nido fue placentero, no terminaron de irse, se estaban peleando con este complejo materno regresivo, ¿no? Que no terminaba de soltar al puer del nido. Entonces, desde esas mamás que, la comida rica, ¿no? Y cómo voy, ¿no? Y la tensión, y que de pronto, sí, pues que les costó, estaban en fase madre oscura, les costó dar libertad y soltar. Y ese puer, ¿no? Esa parte nuestra, ¿no? Que tiene que ver con nuestra mamá, o esa pareja que no terminaba de soltar a mamá, o los complejos de soltar, estaba en esta fase en la que mamá le decía, ¿no? O eres muy especial. Porque el puer cuando está en desequilibrio se siente muy especial, ¿eh? Se siente como si él fuera a reinventar las leyes de la religión, de la filosofía. Pues tan grande él, ¿no? Pero no quiere hacer el trabajo mínimo. No quiere esforzarse, amanecerse, ¿no? No tolera el error, ¿no? Impaciente. Pero ¡wow! Tiene este gran sueño especial. Esta mamá que lo hizo sentir especial para que no se vaya de su vientre, ¿no? Incluso luego por momentos puede ser arrogancia, como se siente tan especial, ¿ves? Esta parte de este niño, ¿no? Dictador, ¿no? Este perverso polimorfo, como decía Freud, ¿no? Miren, otra de las fases es cuando, ¿no? La mamá, no, pero mi hijo es lo mejor. Llegan y le dicen, oye, pero tu hijo también golpea, pero tu hijo, no, es incapaz ¿no? de permitir que vaya la vida y tenga sus propios errores, ¿no? Y este puer de pronto dice, son las excusas del puer, ¿no? Ante cuando tiene que estabilizarse, no ha llegado mi momento, no es mi momento aún, ¿no? Tengo otros planes, esto no es lo que estaba buscando, ¿no? ¿Cuál era, miren, la receta que decía Jung? Decía María Luise Bonfrance, que le decía el trabajo. Decía, para sanar un puer, miren, esta asociación que hablamos de puer con el anciano sabio, miren, porque acuérdense, Yoda hace trabajar a Luke Skywalker. ¿Qué hace? Miren, ahorita Miyagi lo hizo trabajar a Daniel San, encerar, pulir, trabaja, vamos, encera y pule, ¿no? Anda, limpia los baños, dicen los maestros Zen cuando uno recién se inicia, ¿no? Anda, vete a limpiar los baños, ¿no? Es el trabajo que incluso el trabajo más creativo del mundo requiere rutina tediosa. Te tienes que quedar. Tienes que afrontar ahí la dificultad. Nada de que tengo otros planes, nada de que ahora no, ahora me voy, me regreso a la casa de mis papás, no fluyo, no, también tienes que trabajar, decía yo, ¿no? Entonces, en esa fase, miren, en el que el trabajo luego también se convierte en una forma de hacer tierra, de quedarme también, me ayudan esa estabilidad en el que hago experiencia. También el puer reconoce que puede admitir al anciano sabio, al Cenex. Puer y Cenex, entonces, chicos, un poquito el lado de esta conferencia o esta primera apertura que tenemos a lo que significa el niño eterno en nosotros, ¿no? Que el niño eterno perfecto, vive en nosotros. Tiene que conversar con otros aspectos de nosotros para poder estar en equilibrio. Si toma el centro de la psique, yo me convierto en un hombre o una mujer puer. Si lo puedo equilibrar o puedo tener la relación con otros factores como la parte sabia, la parte que ha tenido experiencia, la parte que sabe que se tiene que quedar y que tiene que tener cicatrices, y la parte que sabe que la vida también tiene tedio, que tiene rutina, pero que me quedo y persevero, puedo equilibrar y puedo esta parte que vive con otro aspecto y puedo ser muy rico, ¿no? Puedo de verdad tener lo mejor del puer, reinventarme, renacer, ser espontáneo,
está repleto de creatividad, de fascinación, de atracción, ¿no? Y aprender de la experiencia, trabajar, quedarme en ese trabajo. Aprender que también el tedio es parte de la vida, que necesito disciplina, que necesito horas vuelo, que necesito aterrizar, que necesito esfuerzo y voy generando fuerza de voluntad, que es un poquito lo que al niño interior le duele, ¿no? Por eso luego huye. Entonces un poquito esa era la intención de empezar con este tema, ¿no? De que eso está en la cultura, chicos. Hay personas, ¿no? Lo podemos ver desde las telenovelas, vemos puer y vemos precisamente siempre que luego se relacionan con un personaje anciano, ¿no? ¿Cómo sería entonces, y les dejo esta pregunta, chicos, nuestro niño interior? ¿Cómo está? ¿Está en fase de equilibrio? ¿Está en fase desestructurada? Conmigo. ¿Atraigo pueres? Es decir, mi hermano es un puer, mi pareja es un puer, mi jefe es un puer, ¿no? ¿Cómo está esa fase puer en mí? Y luego, el opuesto complementario. ¿Cómo es mi relación con los ancianos, ¿no? Yo mismo, con mi propia parte que aprende de la experiencia, que tiene cicatrices. ¿Cómo está mi propio anciano sabio? Otra vez, y los ancianos, ¿cómo mi relación con estas personas, ¿no? Mi pareja es alguien que aprende de la experiencia, tiene un Cenex sano, ¿no? Mis papás son Cenex ahora sanos o no, ¿no? Y cómo me he relacionado también con estas figuras de aprendizaje de la experiencia que son los Cenex, para poder luego hacer un análisis interno de cómo se mueve mi niño interior con mi anciano sabio. Sí, hijos, ¿no? ¿Cómo son los hijos? ¿Están en fase puer, sin equilibrio, desestructurados? ¿Se van al alcohol? ¿Se van a las drogas? Como el niño Dionisio, ¿no? ¿Ves? Nos puede servir un poquito darnos cuenta que entonces necesitamos una figura de la otra polaridad, una figura sabia, ¿no? Que pueda equilibrar estos dos. Entonces, les dejo esa pregunta, chicos, en esta primera ventana aquí. ¿Cómo está nuestro niño? ¿No? ¿Cómo está nuestro niño? ¿Tiene lo mejor del niño eterno? ¿Tiene también lo desestructurado, lo peor? ¿Cómo han sido mis relaciones con ese niño? ¿He atraído pueres? ¿No? ¿Tengo hijo, pareja, papás puers? Pensemos un poquito en eso. Luego, el opuesto complementario, les repito, ¿no? Lo que les decía allá. ¿Cómo ha sido mi relación con los ancianos sabios? ¿No? ¿No han sido sabios? Sí. Me atrae, necesito tener la figura de un anciano sabio para poder equilibrar a mi puer, ¿no? Y como decía Hillman, así atravesamos la incertidumbre de la vida ante los nuevos proyectos. Así puedo crear sabiendo volar y sabiendo generar raíz, sabiendo quedarme y comprometerme y sabiendo no perder el eros creativo, el sentido del humor y el gusto de vida y el asombro, el wow, ¿no? El wow. El anciano sabio también necesita el puer para decir, wow, no lo sé todo. Siguen habiendo fases en que la vida me va a decir la fascinación también sana. Entonces, chicos, fue un gusto. A ver, dejo esas preguntas con ustedes para que en los siguientes miércoles, desde los puntos de vista sistémico, transgeneracional, de psicología humanista, con los que vamos a abordar esto, yo también voy a contarle un mito en uno de los miércoles para seguir analizando un poquito la sanación desde el asombro del puer y la sanación desde el encuentro con su opuesto complementario nos pueda dar claves para trabajarnos a nosotros mismos, para sanar nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra prosperidad, ¿no? También los invito aquí en Constelaciones Familiares Andinas. Hay todo un abanico de terapeutas que podemos también atender estas heridas que tienen que ver con las fases niñas o las fases también que tienen que ver con traer la sabiduría de los ancianos en nuestra vida también, ¿no? Las culturas ancestrales amaban a los ancianos sabios, ¿no? Eran parte, ¿no? Nosotros ahorita en nuestra cultura los despreciamos, ¿no? Y nuestras partes que quieren reinventarse y que quieren gozar necesitan también del sabio experimentado, ¿no? Entonces, la próxima nos vemos el próximo miércoles y los dejo aquí con esas preguntas con las que hemos conversado ahorita. Y vean películas, vean series, chicos, lean libros, lo que estén aquí y analicen. Van a ver que siempre va a aparecer una figura infantil y luego vean cómo aparecen luego, porque está en el inconsciente colectivo, porque son arquetipos, cómo aparecen luego los ancianos sabios y cómo luego en la resolución de los conflictos que nos ponen las historias de las series, de las películas, siempre en algún momento necesitamos ese equilibrio de los dos. ¿Y qué pasa si en mi vida también puedo traer esta sabiduría arquetípica para poder resolver lo que tenga que resolver? Entonces, les dejo un enorme abrazo. Fue un gusto hablar con ustedes y nos vemos el siguiente miércoles.
un enorme abrazo. Sigamos con lo del niño interior.